Hay una cita, si gustan la consideramos en el libro de los Salmos. Si estamos en los Proverbios es un poquito antes, un libro antes en la mayoría de las Biblias, en el libro de los Salmos, en el capítulo 1. Salmos capítulo 1. A propósito del versículo 5. Digo, el Proverbio 5. Y hay otra cita que podemos también considerar en San Juan, en los Evangelios, el capítulo 10. ¿Sí? Dice San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el verso 10. ¿Sí? Dice el verso 10 del capítulo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una palabra, una enseñanza del Señor Jesús que habla del propósito de su vida, el propósito de estar aquí. Uno de los propósitos fue el venir a darnos vida. A veces tenemos la idea de que el acercarnos a Dios nos va a reducir, que el tener una forma de religión, entendiendo que religión es religar, es volver a unir. Esto es, que al volver a unirnos con Dios, de alguna manera vamos a perder esa idea de vamos a dejar de. Y no es cierto. Realmente al tener una relación, una comunión con Dios a través del Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, bueno, hay abundancia de vida, debe haber abundancia de vida, ¿sí? Entonces debemos de desarrollarnos, debemos de crecer en diferentes áreas, pero debe haber abundancia de vida. Y cuando no es así, bueno, tal vez algo no lo estamos haciendo bien. Hay algo en lo que pudiéramos mejorar, algo no está funcionando, resultando. El libro de los Salmos nos habla o nos hace una especie de propuesta, muy poético el libro de los Salmos, en el capítulo 1, donde habla de un camino de prosperidad. ¿Sí? Dice el libro de los Salmos en el capítulo 1, se los leo: bienaventurado, dichoso, dicen algunas otras versiones de la Biblia, bienaventurado, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y bueno, ahí deja algunos puntos de cómo ser, cómo llegar, el cómo conducirnos para poder tener ese camino de prosperidad, esa expresión, y todo lo que hace prosperará. Hablar de prosperidad es hablar que haya un resultado favorable, que haya de alguna forma eficacia. Le preguntaban a uno de los teólogos y filósofos contemporáneos, Octavio Fouillade, cuáles eran los valores que habían permanecido, o él hablaba de los valores que habían permanecido a lo largo de los años o de los siglos, y él hablaba de la eficacia, el ser eficaces. El ser eficaz es hablar de que se cumplan nuestros objetivos, el saber que lo que hacemos produce resultados, es satisfactorio.
Cuando las personas de alguna manera nos esforzamos, invertimos recursos, invertimos tiempo, invertimos esfuerzo y no obtenemos un resultado favorable, los objetivos no se cumplen, produce frustración. Y hablar de frustración sería lo contrario a sentirnos dichosos o felices. La Biblia habla de bienaventuranza, la Biblia habla de vida y vida en abundancia. Y es que a veces tiene que ver en cómo llevamos la vida. Hace algunos años salió una película que llevaba como título una especie de propuesta en busca de la felicidad. Y ponían la felicidad como algo que se debía alcanzar, que es un tema que se ha debatido por siglos. Ya los primeros filósofos hablaban del sumo bien de la vida, como la felicidad del sumo bien de la vida, el máximo bien de la vida, pero hubo un momento en que se presenta no como un fin, sino como un medio. Y ahí es donde a veces nos pudiéramos de pronto estar confundiendo. Y es que la felicidad, o yo pondría la dicha, o la bienaventuranza, no es algo que vamos a alcanzar. Es algo que está presente. Cuando vemos el Salmo 1 dice, bienaventurado o dichoso el varón que no lo presenta como algo inalcanzable, no lo presenta como algo a lo que debamos de llegar. Cuando ponemos la felicidad o la dicha o la bienaventuranza como algo a lo que debemos de llegar, pues entonces no disfrutamos el trayecto. Y perdemos de vista que se puede disfrutar el trayecto, que estar en esta vida cuando tenemos el favor de Dios para con nosotros, estamos en un estado permanente de bienaventuranza, en un estado permanente de dicha. Tal vez no la felicidad, porque la felicidad es algo relativo, pero la Biblia habla de gozo. El gozo es la satisfacción del alma independientemente de los resultados, independientemente de lo que esté ocurriendo. Pero yo regresaría ese concepto de bienaventuranza, ese concepto que se define como dichoso, como satisfecho, como favorable, incluso como suerte, la bienaventuranza, tener o contar con el favor de Dios, que contemos con el favor de Dios. Y bueno, ¿quiénes cuentan con el favor de Dios o quiénes no cuentan con el favor de Dios? Y aquí presenta al menos 3 escenarios en los cuales no hay bienaventuranza, en los cuales son caminos en los que no hay una sensación de dicha, una sensación de satisfacción. Y el primer punto es el que sigue el consejo de los malos. Dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Que de pronto a veces son los consejos que están más a la mano, porque por probabilidad los que están a nuestro alrededor, y es muy fácil seguir el consejo de los malos, que es una forma de salir del apuro. El consejo de los malos es, no pagues impuestos, hombre. Maquíllale, ajústale, arréglale, y es muy inmediato el consejo de los malos. A veces en las dificultades, con buenas intenciones, sin duda, algunos amigos, compañeros se acercan con un consejo. Se acercan porque siempre hay quien nos dé un consejo, pero habría que ver si no es el consejo de los malos, no en un sentido peyorativo, no en un sentido de faltarles el respeto, pero si es alguien que no tiene los principios de la palabra de Dios en su corazón. La Biblia es muy radical en ese aspecto. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y cualquier persona que se acerque a darnos un consejo va a hablar de lo que hay en su corazón. La propuesta, la solución que nos va a dar tiene que ver con lo que hay en su corazón, porque así es como ve la vida. El asunto es que cuando seguimos el consejo de los malos, no vamos a alcanzar la dicha, no vamos a alcanzar un camino de bienaventuranza. El otro punto que menciona es el que no está en el camino de los pecadores. Ese concepto de pecar, lo hemos dicho, pecar, la definición más elemental es errar, no acertar. Cuando transitamos por el camino de los que se equivocan, cuando transitamos por el camino de los que hierran, cuando transitamos por el camino de los pecadores, entonces no tenemos posibilidad para la bienaventuranza. Pareciera que allá al fondo hay felicidad, bueno, y emprendemos un camino hacia la felicidad o emprendemos un camino hacia la dicha. Pues sí, pero el trayecto que escogiste es equivocado. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque a veces nos concentramos tanto en el final del camino que perdemos de vista el trayecto, cuando en realidad, cuando escogemos un buen trayecto, nos llevará a un buen destino. Dichosos los que no están en el camino de los pecadores. Bienaventurados los que no están en el camino de los pecadores. Que de pronto, de cuando en cuando hay que analizar el rumbo. Dar por sentado que estamos en el camino correcto nos puede exponer a
a de pronto quedar en el camino equivocado. Tal vez cuando lo empezamos no era el camino equivocado. No sé si alguna vez han estado en el mar y se adentran un poco en la playa. La marea es traicionera. Oye, yo estaba frente a donde está la palapa, o frente a donde estaba mi familia. No sé en qué momento me fui corriendo porque es tan sutil, tan suave, pero con fuerza la marea, que para cuando acuerdas, originalmente yo no estaba aquí, y de pronto quedé más distante o más alejado del punto en el que yo consideraba que... Y ni cuenta me di. Porque así es. A lo mejor el camino que emprendimos no era un camino de pecadores, pero si no estamos continuamente ajustando el rumbo, podemos terminar en camino de pecadores. Y estar en el camino de pecadores es estar en camino del error. Y estar en camino del error no va a producir dicha, no va a producir bienaventuranza. De pronto dices, oye, es que no me gusta la vida que estoy llevando. Y sí, es cierto, no te gusta, pero es que estás en el camino de los pecadores. El otro punto que señala el salmista es: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Habla del escarnecer, es el burlarse, mofarse de otro con el fin de humillarlo o ridiculizarlo. Esto es no sentarnos, es no estar en la posición de un burlador, no estar en la posición de alguien que humilla, no estar en la posición de alguien que ridiculiza. Y aunque tenemos, de pronto los latinos tenemos un humor muy sustentado en la tragedia de los demás, un humor que tiende a reírse de la tristeza o del mal ajeno. Lamentablemente ese es nuestro sentido del humor a veces. La Biblia nos anima, o la palabra de Dios nos anima a no estar en esa posición, a no ser de los burladores, a no ser de los que menosprecian o de los que subestiman, porque es muy fácil de pronto perder piso y sentir que hemos logrado mucho, y que a lo mejor lo hemos hecho, pero el hecho de lograr, de alcanzar, no significa que debamos ser escarnecedores, que debemos ser de los que humillan o debemos ser de los que menosprecian. A veces sin darnos cuenta, pero podemos caer en el error de menospreciar aún a nuestra misma familia. Tristemente hay varones que menosprecian a su esposa. La semana pasada leíamos acerca de Proverbios y esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hallar es encontrar algo, y a veces dentro de nuestra misma familia podemos no hallar los valores o los esfuerzos, reconocer los esfuerzos que hace nuestra familia. Y de pronto menospreciamos a los hijos porque no están alcanzando. Esas frases como yo a tu edad. No es malintencionado, pero es yo a tu edad. Sí, pero son otros tiempos y es otro carácter y es otra persona, independientemente de que sea nuestro hijo. Y en esas expresiones caemos en prácticas, o podemos caer en prácticas, tal vez sin ser malintencionados, pero prácticas que son escarnecedoras, prácticas que son burladoras, prácticas que de alguna forma están humillando. Y no hay posibilidad para la bienaventuranza. No hay posibilidad para una dicha espiritual cuando tendemos a burlarnos de los demás. Y de pronto de nuestra misma familia. La Biblia dice que honremos a la esposa, honrar a los padres, pero también habla de honrar a la esposa. Y cuando no tenemos el cuidado de darle honra, se puede caer en el otro extremo. Y entonces no hay dicha. A los compañeros, a los amigos, a las autoridades, de pronto, y entiendo los tiempos que estamos viviendo y la realidad que estamos viviendo, y con una facilidad que podemos convertirnos en burladores, en escarnecedores de las figuras de autoridad, aunque la Biblia diga que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Ahí están, independientemente de sus actos, el uniforme o la investidura que tienen merece nuestro respeto, pero con una facilidad que nos podemos burlar de los tránsitos o de los policías. A veces, no digo que no se lo hayan ganado, lo que puedo decir es que nuestra posición como hijos de Dios nos da la responsabilidad, o nos recuerda la importancia de no ser un burlador, de no burlarme de las autoridades, del presidente. Bueno, no ser un burlador. El respeto debe ser mi reacción. ¿Por qué?
porque es un camino de bienaventuranza. Independientemente de los demás, yo transito por el camino de la bienaventuranza, y el camino de la bienaventuranza me dice que no debo seguir el consejo de los malos, que no debo transitar por el camino de los pecadores, pero también que no debo de sentarme en silla de escarnecedor, que no debo de estar en la posición de un escarnecedor. Hay tantos de pronto programas en la televisión que están enmarcados en el escarnio, en la burla, en menospreciar, y al verlos, yo no les diría es que ver la tele es pecado, no, claro que no, pero cuando nos vamos hacia esos caminos, estoy en la posición de un burlador, estoy en la posición de un escarnecedor, estoy en la posición de alguien que menosprecia, que alguien que humilla, que alguien que ridiculiza. Si algo hace Dios con nosotros es restaurarnos. La Biblia narra historias de personajes que estaban en posición de que se burlaran de ellos, y sin embargo Dios levanta del polvo al pobre. Entonces esa debe ser nuestra reacción. Y cuando tenemos esas prácticas de no burlarnos, de no escarnecer, de no menospreciar, sino al contrario, de levantar, de restaurar, de volver a poner en la posición en la que estaban, entonces realmente nos estamos alejando. Y hay bienaventuranza en nuestra vida, y hay dicha en nuestra vida, porque por divertido que pudiera parecer de pronto burlarte o reírte de la tragedia ajena, es tan temporal, porque la risa pasa, y ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es el sedimento que queda en el corazón después de ser un escarnecedor? Nada bueno puede quedar. Y continúa la expresión, ¿y qué es lo que sí debo hacer? Me queda muy claro que eso es lo que no debo hacer para alcanzar la bienaventuranza: no seguir el consejo de los malos, no estar en un camino de pecadores y no ser un escarnecedor. Pero dice el verso 2, lo que sí me anima a hacer para ser bienaventurado. Dice el verso 2 del capítulo 1 de Salmos: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Deleitarnos, disfrutar la ley. Y hablar de la ley es hablar de la enseñanza, hablar de la instrucción de Dios. Disfrutar la instrucción de Dios, disfrutar la enseñanza, creyendo que en la enseñanza, en la instrucción, tengo posibilidades de conducirme por un camino correcto, que en la orientación de Dios. Y luego dice la segunda expresión: y en su ley medita de día y de noche. Cuando meditamos, cuando en nuestra mente está la palabra de Dios, no desde la perspectiva solamente cultural, sino desde la perspectiva del cómo me voy a conducir, qué decisión debo tomar en la empresa, qué decisión debo tomar en el trabajo, qué decisión debo tomar en la familia, y que lo que rige mis decisiones son los principios, la enseñanza, la instrucción, la ley de Dios. Eso es lo que rige. En su ley medita de día y de noche. Que al terminar mi día analizo las decisiones que tomé desde la perspectiva de la palabra de Dios, que al iniciar mi día, las decisiones que voy a tomar están inspiradas por la palabra de Dios. Entonces es un camino de bienaventuranza, y viene la consecuencia: en su ley medita de noche, y luego dice: y todo lo que hace prosperará. Y entonces en esa expresión hay eficacia, que todo lo que hagamos traiga prosperidad, que todo lo que hagamos traiga un cumplimiento de objetivos. Todo lo que hace prosperará. En la familia hay prosperidad, en el trabajo hay prosperidad, en la empresa hay prosperidad, en mi vida espiritual hay prosperidad. Una característica de un crecimiento natural, un crecimiento sano, si ustedes lo observan en un bebé, es que todo el bebé está creciendo. Sería alarmante si al bebé solo le está creciendo un brazo, algo sucede, algo está pasando. No es normal que solamente le crezca el brazo derecho y no el brazo izquierdo, algo sucede. Eso no sería un crecimiento natural. La Biblia habla de que Jesús vino a que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esto es que cada área de nuestra vida tenga un crecimiento. Luego nos acercamos a Dios y empezamos con un desarrollo espiritual, y es interesante ver que hay un desarrollo espiritual y nos comunicamos con Dios y nos sentimos bien, pero solo en nuestra vida espiritual. ¿Y qué hay de la familia? La familia también debe crecer y desarrollarse, afianzarse. ¿O qué hay del trabajo? Cuando preferenciamos solamente un área, y que podemos caer en un error en preferenciar el área espiritual y la comunicación con Dios y el estar con Dios y el asistir a la iglesia, sí, pero ¿y la familia? Luego de pronto la familia no crece o decrece. O el trabajo, ¿qué sucede con el trabajo? ¿Cómo estamos en la empresa? Esa no sería una vida y vida en abundancia, eso solamente es una parte del crecimiento.
Y dice, todo lo que hace prospera. Cada proyecto que empezamos, cada idea que emprendemos trae prosperidad. ¿Cuándo? Pues cuando no estamos en el consejo de los malos, cuando no seguimos el camino de los pecadores, cuando no estamos en la posición de ser escarnecedores, burladores, humillar, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. Que a lo mejor al principio dice la Biblia que ninguna disciplina al principio es motivo de gozo, al principio no es bienvenida la disciplina. Pero cuando continuamos y nos ejercitamos, llega el momento en que disfrutamos hacer la palabra de Dios. Yo creo que hay prácticas, no decir mentiras, no hablar mal. O espérame, pues así es como salgo adelante de las dificultades, mintiendo. Sí, pero espérame. No, deja de hacerlo. Tal vez es difícil los primeros días, porque es todo un cambio de conducta, es todo un cambio de vida, pero después vamos a deleitarnos y decir, estoy haciendo las cosas bien, y hacer las cosas bien delante de Dios produce satisfacción. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Y luego viene una comparación, ser como un árbol plantado o ser como un tamo que arrebata el viento. El tamo es la pelusa, es la hojita que queda de la planta. Eso es lo que queda, que con cualquier vientecito, con cualquier airecito se vuela. Todo lo contrario a un árbol plantado, correctamente plantado. Dice el salmista, nos compara nuestra vida como un árbol que es plantado cerca de la provisión, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y su hoja no cae. Que podamos ser plantados. Si encontramos algo bueno, si encontramos una fuente en la cual nos estamos nutriendo espiritualmente, plantarnos ahí. Entonces yo les dejaría solamente esa idea. No seguir el consejo de los malos, no transitar por el camino de los pecadores y no estar en la posición de ser un escarnecedor, no estar en la posición de ser un burlador. Por el contrario, todo lo contrario, para experimentar esa bienaventuranza, experimentar esa dicha, esa felicidad, esa eficacia de vida a través de deleitarnos en la palabra de Dios. Y hay que leer la Biblia, hay que leer toda la Biblia. Hay que leer el Antiguo Testamento, aunque nos pudiera parecer complicado, complejo, o incluso alguien nos venga y nos diga que está fuera de tiempo. Hay que leerlo y deleitarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en la instrucción, deleitarnos en la enseñanza y luego deleitarnos en la puesta en práctica de la palabra de Dios y meditar en ella. Y entonces, ahora sí podemos decir, bienaventurados, dichosos. Entender que no es un fin, la dicha o la bienaventuranza no es algo que vamos a alcanzar, es una forma en la cual vamos a viajar, es una forma de vida. Soy bienaventurado, no es voy a ser bienaventurado, no. Soy bienaventurado, soy dichoso, cuento con el favor de Dios. Y ahora sí cobra sentido esa expresión de San Juan capítulo 10, verso 10. Jesús vino a que tengamos vida y vida en abundancia. La vida en abundancia se experimenta cuando hay bienaventuranza. Y una de las propuestas para que haya bienaventuranza es la que les acabamos de compartir en el Salmo capítulo. Se los dejo a su consideración.